حمروا الصفوف الله يجزيكم. سدوا الخلل اللي قدامه شي فراغ يعمروه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه. Ciertamente toda alabanza es para Allah. Le pedimos apoyo y perdón y buscamos refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de los males dentro de nosotros y de las faltas en nuestras acciones. Aquel a quien Allah guía, nadie puede descaminar, y aquel a quien Allah extravía no encontrará guía. Atestiguo que no hay divinidad más que Allah, uno y único, sin asociados, y doy testimonio que Muhammad, la paz sea con él, es su siervo y mensajero, su elegido más cercano. Transmitió su mensaje y aconsejó a la umma. Con su guía abrió los corazones y iluminó las mentes. Que la paz y las bendiciones de Allah sea con él, sus familiares y sus compañeros hasta el día del juicio. Oh creyentes, temed a Allah como es debido y no os muráis sino musulmanes. Oh musulmanes, temed a Allah, quien os ha creado de un solo alma y creó de ella su pareja. Creó hombres y mujeres. Temed a Allah, por quien seréis preguntado el día del juicio. Oh creyentes, temed a Allah y decid buena palabra, con ella os guiará en el buen camino. Quien sigue el camino del profeta será bien guiado. Ciertamente el discurso más verídico es el de Dios, y la mejor guía es aquella del profeta sallallahu alaihi wasallam. Las cuestiones más infames son las innovaciones. Toda innovación es una alteración y toda alteración está en el fuego. Oh musulmanes y musulmanes, lo mejor que me aconsejo a mí mismo y a vosotros es la mejor provisión para encontrarse con Allah. Dice Dios, tomad vuestras provisiones, será bueno para vosotros. La piedad es la mejor provisión para los musulmanes. Hermanos y hermanas, el siervo musulmán tiene que tomar su personalidad a la luz del Corán. Y como lo explicamos en el día del viernes pasado sobre la personalidad del musulmán, una complementaria, equilibrada, no tiene que preferir un lado a otro. Pero lo más bonito que hay en el Islam, después de la fe o de la creencia sincera en Dios y en lo que vino en sus libros sagrados y la sunna o la tradición del profeta, la paz sea con él, es ese sistema de virtudes o de buenas conductas, las que ninguna relación, ninguna civilización conoció como en un tal sistema. Los buenos modales y las virtudes, las que el profeta de la paz sea con él vino para completarlas, como vino en el narró el imam Malik, la paz sea que el profeta la paz sea con él vino. He sido enviado para completar los buenos modales. Como si el profeta sallallahu alaihi wasallam limitara la religión en la buena conducta. Porque los buenos modales no se separan del imán o de la fe, y es
un atributo del profeta, la paz sea con él. الأخلاق والإيمان Por eso متلازمان la fe y la buena conducta van كما قال de صلى par. الله عليه وسلم Como dijo el profeta, la paz sea إن con él, الحياء والإيمان el pudor y la fe متلازمان van قرناء جميعا conjuntamente. إذا رفع أحدهما Si, رفع الآخر si se eleva uno, se eleva el خلق otro. عظيم O si se quita uno, se quita el otro. O si se pierde el otro. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شعب Cuando el الإيمان profeta, la paz sea con él, habló de las ramas de la fe درجات y las clasificó. ارتقى العبد في الأخلاق Cada vez ارتقى في que الإيمان. el siervo o la persona sube en la fe, sube en las buenas conductas o en los modales. Y el más elevado es la unicidad o declarar la unicidad de Dios. أن تتأدب مع الله عز Tien- وجل hay que ser educado con بما لم يصف به نفسه Dios. No tienes que atribuirle lo que no se atribuyó a sí mismo y no describirle como Él no se describió a sí mismo. Porque quien asocia a Dios está atribuyendo a Dios lo que a Dios mismo no se atribuyó a sí mismo. فإن أعظم الأخلاق Porque أن نتأدب مع الله سبحانه el وتعالى mejor comportamiento es declarar o atestiguar la unicidad de وأن Dios. نفرده بالمحبة والطاعة والخوف والرجاء والتوكل وكل Tenemos solamente a Él, encomendarnos solamente a Él, adorarle solamente a Él. Y lo mejor es هو أعلى مقامات el monoteísmo o la unicidad de Dios. Y quien no llega a esta condición, aunque tenga قصة مبتورة toda la buena conducta del mundo, no le servirá. الأصل الأصيل Porque la base o el fundamento es la unicidad. عن الطريق Y el que está en el último nivel es quitar el mal del camino. هو من خصال هذه الأمة قال Y es النبي una صلى الله عليه de las características de esta umma, la umma musulmana. أمة خلق El profeta, la paz sea con él, dijo que a mi comunidad tiene un comportamiento y de ese comportamiento es الإسلام el pudor. يعد الأخلاق Porque el Islam considera que los buenos modales del Islam y no podemos desquitarnos de ella. ما لم تتوفر فيهم هذه الخصال Y los que se dicen musulmanes, مردود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم el profeta, la paz sea con él, ثلاث dijo: من كنا فيه كان منافقا وإن صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب tres son maldecidos. El que miente aunque rece todo el día y toda la noche. Cuando habla, miente, y cuando le confía en algo, traiciona. Aunque ayune y rece y decir que soy musulmán. Esto quiere decir que el Islam no ve en las acciones. Mucha gente se preocupan o velan por realizar acciones tradicionales, pero no saben su significado, porque la oración es solamente para enderezar y educar, porque la oración nos impide de hacer el mal. Y la limosna es solamente para educar y sembrar las semillas del aprecio, del cariño hacia los demás. Porque con la limosna uno limpia su espíritu. El ayuno es para habituar al alma a dejar las tentaciones. Se os prescribió el ayuno.
Entonces el ayuno, quien no deja las malas acciones, no hace falta que siga ayunando. Y quien no sigue estas buenas conductas es que no ha entendido su significado. Y quien no sigue el ejemplo del profeta, la pasea con él. Un día un hombre vino al profeta, la pasea con él, vino y le dijo: una mujer alardea o se jacta de rezar mucho y de dar mucha limosna, pero hace el mal con su lengua, insultando a sus vecinos. Le dijo: está en el fuego. Le dijo que hay otra mujer, dice que no reza mucho, no ayuna mucho y da como limosna queso, pero no perjudica a sus vecinos. Le dijo que esta mujer estaba en el paraíso. Esta respuesta del profeta, la paz sea con él, es suficiente para que, hermano, para que tú entiendas: quien no tiene modales no tiene religión, no tiene fe. Y que las buenas acciones, en cuanto las hagas, por eso el profeta, la paz sea con él, relaciona con los modales y la fe. Quien cree en Dios y en el día del juicio, que trate bien a su vecino, que trate bien a su invitado, que hable el bien o que se calle. Es decir, quien cree tiene que ser de este modo. Y quien no lo es, pretende ser musulmán solamente. E hizo que quien perjudique a su vecino fuera de la verdadera fe, la que Dios nos pide a sus siervos. Entonces, nunca será un creyente. Preguntaron: ¿quién, oh mensajero? Respondió: ese quien no se salva su vecino de sus acciones. Entonces el vecino no se salva de su vecino porque en este caso esta persona no tiene buenos modales. Entonces no confía en él ni para su dinero, ni para sus secretos, ni para sus familias. Entonces mirad cómo el Islam une entre la fe y los modales. La situación en la que se encuentra esta comunidad es porque han perdido sus modales. Porque el poeta dice: las comunidades se elevan por sus modales. Las civilizaciones, si están vacías o les faltan modales, seguramente se derrumbarán. Y si nuestra comunidad pierde los modales, pierde su condición y su honor. Y debemos, hablando del profeta, la paz sea con él, conociendo su tradición, leyendo el libro de Dios, debemos volver al origen y tenemos que seguir el ejemplo del profeta, la paz sea con él, para que no seamos de los pobres. El profeta pregunta a sus compañeros: ¿sabéis quién es el pobre? El que no tiene nada. Entonces le dijeron que el pobre es el que no tiene dinero o no tiene bienes. El profeta, la paz sea con él, les dijo: el creyente de mi comunidad es quien viene el día del juicio con un rezo, una limosna, un ayuno y una buena acción. Pero insultó a uno,
blasfemió a otro, deshonró a otro, engañó a otro y asesinó a otro. Entonces cada uno de esos, a los que perjudicó, les quita de las buenas acciones. Y cuando se les acaban buenas acciones, se le añade de las malas acciones de estas personas, se le suman a su balanza. Esta persona vino con unas obras, rezaba, daba caridad, pero a cambio insultaba, hablaba mal de la gente, daba testimonios falsos. Todos estos son malas acciones. Que nadie se cree que rezando y dando limosna y haciendo esto, insultando y perjudicando, estará salvado. Porque hablar o jactarse de la limosna, si haces el bien y luego vas diciendo por ahí que has hecho el bien, esto elimina o anula esa limosna. Por una sola palabra te elimina o te anula esa limosna que has dado. Y muchas más acciones. Entonces el pobre es una persona que tiene una apariencia de rico, tiene comercio por 100.000, pero la gente no sabe cuántas deudas tiene, a lo mejor 300.000 o 500.000. La gente dice que es una persona rica, pero no saben sus deudas. Entonces es lo mismo cuando estamos expuestos ante Dios y se desvelan todos y los corazones. Cuando todo esté expuesto, el ser humano sabrá la verdad de cada uno. Pedimos a Allah que nos guíe a los buenos modales, a los buenos actos. Que la paz sea con nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él. Y alabado sea Dios. Las alabanzas son para Allah y la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta. Y hermanos, hermanas, el Islam ha elevado el rango, la condición de los buenos modales. Y como he dicho anteriormente, y como habéis visto, que las acciones no sirven o no valen si los modales de cada persona son nulas. Entonces tenemos que seguir el buen ejemplo, tener buenos modales. Por eso el profeta, la paz sea con él, vino para animar a la gente a tener buenos modales y enseñarles las ventajas de esos modales, buenos modales. El profeta, la paz sea con él, dijo: no hay obra más pesada que la buena acción y el buen comportamiento, o que tiene buenos modales. El día del juicio, la mejor obra, luego el profeta, la paz sea con él, dice: Dios se enojará a la mala persona que insulta, solamente salen de su boca malas palabras. La mala persona en sus dichos y en sus actos, esa persona será
بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Y la persona con sus buenos modales alcanzará el grado de la persona que ayuna. نرتقي إلى درجة الصائم القائم. يعني El, في الأجر وفي en الثواب la recompensa y en el perdón, con tus buenos modales podrías llegar a los que ayunan y pasan y rezan durante toda la noche. Entonces, el concepto de la limosna no se limita solamente al dinero. Entonces, la sonrisa en la cara de tu hermano es una limosna. Ordenar el bien es una limosna. Prohibir el mal es una. Guiar a una persona es una limosna. Quitar el mal o las piedras del camino es una limosna. Solamente compartes de tu agua es una limosna. Estos son los buenos modales. Y mirad ahora cómo estamos viviendo en egoísmo. Nos hemos alejado del verdadero Islam. Solamente el nombre nos queda. Esta es nuestra religión y así como tienen que ser nuestros modales. Pero desgraciadamente nos hemos desentendido de estos modales, y quien no tiene estos modales es como la persona que no tiene buenos modales o piedad es como una persona que no lleva ropa. El profeta, la paz sea con él, vino a completar estos buenos modales. Dice: oh, ciertamente tienes buenos modales. Es un testimonio de Dios al profeta, la paz sea con él. Y cuando vinieron los compañeros del profeta a preguntar a la esposa del profeta Muhammad, Aisha, sobre los modales del profeta Muhammad para que Dios le elogie de esa manera, dijo: su buena virtud era el Corán, su comportamiento era el Corán. El Corán de antes es el mismo Corán que ahora, no se ha tocado. ¿Por qué entonces no ha influido en nosotros como lo hizo en el profeta y sus compañeros? Porque vivieron el Corán con sus modales o virtudes. Porque el buen ejemplo lo das con tu comportamiento y es mucho mejor que 1000 palabras. Un buen comportamiento puede influir o afectar a la persona más que 1000 palabras. Dice: trata a las personas con buenos modales, no solamente a los musulmanes o tus compatriotas o que hablan tu idioma o tus conocidos, sino que trata a la gente, a toda la humanidad, con buenos modales, porque los modales es la fe, la religión, con las plantas, con los animales, incluso con lo sólido. Tienes que tratar con buenos modales. Dios alabado sea. Pedimos a Allah que nos guíe al buen camino y que enderece nuestras acciones. El imam está realizando plegarias. Luego realizará la oración del viernes. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنتهم، اللهم أمتنا على ملتهم، اللهم احشرنا يوم القيامة في زمرتهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجمع شمل المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وأصلح أحوال المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احمي أعراض المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذريتنا وأصلح شبابنا وأصلح نساءنا، اللهم أصلح مجتمعنا، اللهم أصلح مجتمعنا، اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا المحاصرين، اللهم كن لإخواننا الخائفين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مشردون فأويهم يا رب العالمين. اللهم أبدلهم بخوفهم أمنا وبذلهم عزا وبغربتهم أنسا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم أمة الإسلام، اللهم رد بنا إلى الإسلام ردا جميلا، ورد بنا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وعنا إعلانات إن شاء الله سنعلن عنها، أن إعلان محاضرة غدا إن شاء الله تعالى سيحضر معنا الأخ الدكتور عبد القادر معسفن، هو استشاري نفسي تربوي مدير مركز الموافقة النفسية. يكون معنا إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب، يعمل محاضرة تحت عنوان النظرة الجديدة للتربية، وكم نفتقد نحن للتربية وللتوعية، فإن ذلك مما يزكي المنظومة الخلقية عند المسلم، لا سيما عند الشباب والأطفال. فلنكن إن شاء الله تعالى في الموعد يوم السبت، غدا يوم السبت بعد صلاة المغرب. كذلك أيضا إعلان ولآخر مرة، وعينما عنه الإخوان اللي يبغوا يسجلوا أولادهم لدروس التقوية، لدروس التقوية اللي عندهم دروس ضعاف فيها في الإنجليزية في الرياضيات في غيرها، عملنا إعلانات وكان تسجيل يعني ضعيف جدا. إن شاء الله يوم الاثنين ستبدأ هذه الدروس رسميا، يوم الاثنين غادي تبدأ، واللي سجلوا أولادهم يجيوا نهار الاثنين، واللي مازال باغيين يسجلوا أولادهم يجيوا يسجلوهم إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق. ولا تنسوا أن تساعدوا إخوانكم وأن تعينوهم على هذا المركز والمسجد المبارك بإذن الله تعالى، فلا تبخلوا بصداقتكم ولا تبخلوا بمساعداتكم، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والحمد لله رب العالمين. استووا، اعتدلوا، تراصوا، استووا ولا تختلفوا، واملأوا الصفوف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.